Sherlock Holmes y el policía sin ojos. La niebla llegó temprano aquella tarde de octubre, deslizándose por las calles de Londres como algo vivo y deliberado. Había regresado a Baker Street más tarde de lo habitual, con mi maletín médico más pesado por el peso de un día entre moribundos y desesperados. La ciudad, con todo su brillo y orgullo imperial, aún sangraba por 1000 heridas invisibles, y yo había dedicado mis horas a intentar detenerlas. Thor me recibió en la puerta con su dignidad habitual, un profundo rugido de reconocimiento, su enorme cabeza rozando suavemente mi mano. El gran danés llevaba con nosotros casi 8 meses. Un regalo de una clienta agradecida cuya hija Holmes había rescatado de un secuestro. Lo que había comenzado como algo temporal se había convertido en algo permanente. Holmes afirmaba que el perro era útil para observar. Pero yo lo había sorprendido más de una vez conversando tranquilamente con la bestia, como si Thor poseyera una comprensión que se nos escapaba al resto. «Watson», llamó Holmes desde su silla. «Tienes un aspecto verdaderamente sepulcral. Mal día en la consulta. No peor de lo habitual». Me quité el abrigo y me acerqué al fuego. Un niño con escarlatina, un anciano al que se le está paralizando el corazón, el desfile habitual de sufrimientos que hace dudar de la benevolencia de la providencia. «Quizás un rompecabezas te anime», señaló la ventana. «Esperamos una visita. Lleva 20 minutos al otro lado de la calle, reuniendo valor». Me acerqué a la ventana y miré a través de la espesa niebla. Una figura permanecía inmóvil bajo la farola de gas de enfrente. Un policía, a juzgar por su uniforme. Un agente de la policía metropolitana. «¿Por qué no llama simplemente a la puerta?», pregunté. «Porque está aterrorizado», respondió Holmes. «Fíjese en la rigidez de su postura. Ha ensayado lo que va a decir una docena de veces y aún duda si debe continuar». Como si nuestra atención la hubiera llamado, la figura finalmente cruzó la calle. Thor, que había estado tumbado junto a la chimenea, se puso de pie de repente. Se le erizó el lomo y un gruñido sordo surgió de lo más profundo de su pecho. No su habitual estado de alerta, sino algo más oscuro, más primitivo. «Tranquilo, muchacho», murmuré, pero Thor no se calmaba. Tenía la mirada fija en la puerta, el cuerpo tenso como un resorte a punto de estallar. Se oyeron 3 golpes medidos. La señora Hudson lo dejó en evidencia. Era joven, quizá de 30 años, con el rostro bien afeitado, que podría haberse considerado apuesto de no ser por un rasgo inquietante que no logré identificar de inmediato. Su uniforme estaba impecable, sus botas relucían como un espejo. «Señor Holmes», dijo con voz firme pero hueca, «mi nombre es el agente David Harley. He venido por un asunto delicado». «Por favor, siéntese», dijo Holmes señalando la silla de enfrente. «Dr. Watson, un poco de brandy para nuestro invitado. Parece necesitar algo para reponer fuerzas». Pero Thor no cedió. El gran perro permaneció de pie, sin apartar la vista de la gente, mientras aquel terrible gruñido continuaba como un trueno lejano. «A su perro no le gustan los policías», observó Harley. Y había algo en su voz, una frialdad, una ausencia de emoción verdadera. «Al contrario», dijo Holmes en voz baja, «Thor suele tenerle bastante cariño a Scotland Yard. Dr. Watson, ¿le importaría contenerlo?» Agarré a Thor por el cuello, sintiendo la tensión que recorría su poderoso cuerpo. Y entonces, al volver la vista hacia nuestro visitante, comprendí lo que me había inquietado desde el momento en que entró. Los ojos del agente Hartley no se movieron. Sus ojos estaban fijos al frente, enfocados en un punto intermedio, como si mirara a través de Holmes en lugar de a él. Cuando Holmes se movía en su silla, cuando yo cruzaba la habitación, cuando el gruñido de Thor se intensificaba, esos ojos permanecían completamente inmóviles, de una forma antinatural. La cabeza del hombre giraba, su cuerpo se adaptaba, pero los ojos parecían congelados en su sitio, vidriosos y sin ver, a pesar de estar físicamente intactos. «Dígame». «Agente», dijo Holmes, y pude percibir un agudo interés en su voz. «¿Qué le trae a Baker Street?» Hartley apretó con fuerza los brazos de la silla. Sus nudillos se pusieron blancos. «Necesito informar de un asesinato, señor Holmes, pero no puedo acudir a mis superiores, porque el hombre asesinado era policía y sé, que otros policías son los responsables». La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego y el persistente e inquieto gruñido de Thor. «Y sin embargo», dijo Holmes en voz baja, «usted mismo es policía. ¿Por qué acude a mí en lugar de a sus superiores en el cuerpo?» Por primera vez,
Algo cruzó fugazmente aquel rostro inexpresivo. Un espasmo de lo que pudo haber sido terror o dolor. Porque, señor Holmes, he visto lo que les hacen a los hombres que hacen preguntas. Y no puedo... No quiero. Su voz se quebró, y aquellos terribles ojos inmóviles brillaron con lágrimas. No permitiré que me hagan lo que ya han empezado. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Qué han empezado, agente Hartley? Me han arrebatado la voluntad de ver, susurró. Y pronto me arrebatarán todo lo demás. Tras la partida del agente Hartley entre la niebla, habiendo acordado reunirse con nosotros la noche siguiente en un lugar que, según insistió, debía permanecer en secreto hasta la hora señalada. Holmes permaneció un largo rato junto a la ventana, en silencio. Thor por fin había dejado de gruñir, pero seguía inquieto, paseándose entre la chimenea y la puerta como si no pudiera tranquilizarse. ¿Observaste sus ojos, Watson?, preguntó Holmes largamente. Apenas pude evitarlo. El hombre parecía incapaz de moverlos en absoluto. ¿Algún tipo de parálisis, tal vez? ¿Una afección neurológica? Holmes se apartó de la ventana. Su rostro enjuto se veía afilado a la luz del fuego. Sus pupilas respondían a los cambios de luz. Sus párpados parpadeaban a intervalos normales. La musculatura de su rostro funcionaba perfectamente en todos los demás aspectos. No, Watson, esto no era parálisis. ¿Y luego qué? Miedo, dijo Holmes sencillamente. El miedo más profundo que jamás he presenciado. Ese hombre se ha entrenado para no mirar, para no ver, porque ver se ha vuelto peligroso. Me serví un brandy, con la mano menos firme de lo que hubiera querido. ¿Te crees su historia? ¿Que unos policías han asesinado a uno de los suyos? Creo que él lo cree, lo cual es casi igual de significativo. Holmes comenzó a caminar de un lado a otro con su bata ondeando tras él. La policía metropolitana no es inmune a la corrupción. Ninguna institución masculina lo es. Pero esto sugiere algo más sistemático, más insidioso. ¿Qué quiso decir cuando dijo que habían empezado a quitarle su testamento? Holmes se detuvo ante la repisa de la chimenea, escogiendo su pipa. Piensa, Watson, ¿qué tendrías que presenciar? ¿Qué horrores tendrías que observar para llegar a tal estado? ¿Para quedarte prácticamente ciego sin perder la vista? La implicación me caló hondo como un balde de agua fría. ¿Crees que presenció el asesinato? Creo que vio algo que lo convenció de que mirar de verdad, el mundo que lo rodeaba se había convertido en un peligro mortal, y sospecho que no es el único. Holmes encendió su pipa. El humo se elevó en espirales. ¿Notaste la reacción de Thor? Nunca lo había visto tan perturbado por una visita. Los perros perciben lo que a menudo se nos escapa. El miedo tiene un olor, Watson, y ese hombre apestaba a él. Holmes miró a Thor, que por fin se había acomodado cerca de la puerta, con la cabeza apoyada en las patas, pero los ojos aún vigilantes. No solo percibió miedo, sino algo fundamentalmente erróneo. Un hombre quebrado. Pensé en el uniforme impecable de Hartley, en su postura rígida, en la forma cuidadosa en que había medido cada palabra. Parecía bastante sereno a pesar de su estado. ¿Serenidad? No, Watson. Control. Hay una gran diferencia. Holmes dio una calada a su pipa. Ha estado viviendo bajo un régimen de autodisciplina tan estricta que no se atreve a apartar la vista por miedo a lo que pueda ver. No se atreve a dejar volar sus pensamientos por miedo a lo que pueda comprender. Eso no es serenidad. Eso es supervivencia. Entonces, ¿por qué acudir a usted? ¿Por qué arriesgarse a romper su silencio? Porque algo ha cambiado. Se ha cruzado un límite. Holmes se acercó a su escritorio y sacó una hoja de papel. Mencionó un asesinato. Un policía asesinado por otros policías. Sea cual sea la conspiración de silencio que se haya mantenido, esta muerte le ha hecho insostenible continuar. Su conciencia, por muy maltrecha que esté, ha vuelto a imponerse. Me senté a su lado en el escritorio. ¿Qué estás escribiendo? Un telegrama para Lestrade. Quiero saber si algún agente o sargento ha fallecido recientemente en circunstancias sospechosas. Y quiero una lista de los oficiales que hayan solicitado traslados, se hayan tomado una licencia prolongada o hayan renunciado al cuerpo policial en los últimos 6 meses. ¿Crees que hay otros como Hartley? Creo que Scotland Yard está enferma, Watson, y hombres como Hartley son sus síntomas. Algunos habrán sucumbido a la presión y habrán huido. Otros habrán sido silenciados definitivamente. Terminó el telegrama y lo selló. Lo enviaremos mañana a primera hora. ¿Y esta noche? Esta noche esperamos. Y pensamos. Regresó a su silla junto al fuego. Dígame, Watson, en su práctica médica, ¿se ha encontrado con pacientes que se niegan a mirar sus propias heridas?
La pregunta parecía tangencial, pero ya había aprendido a confiar en las divagaciones de Holmes. Sí, ocasionalmente. Generalmente en casos de traumatismos graves o desfiguración. La mente se protege negando lo que los ojos revelarían. Precisamente. La mente construye barreras contra la verdad insoportable, dijo Holmes juntando las yemas de los dedos. Ahora imagine que eso se extiende no al propio cuerpo, sino a toda la vida profesional. Mirar con claridad a los colegas, a los superiores, a la institución, y ver una corrupción tan profunda que amenaza la propia identidad. ¿Qué haría uno? O huiría o se quedaría ciego. ¿Y si huir lo convirtiera en un traidor? ¿Y si huir pudiera costarle la vida, o peor aún, la vida de sus seres queridos? No tuve respuesta. El fuego crepitó en el silencio. Thor se levantó de repente y se acercó a Holmes, apoyando su enorme cabeza en la rodilla de mi amigo. Holmes, que tantas veces había presumido de imparcialidad emocional, le puso una mano en la cabeza al perro con una delicadeza sorprendente. «Buen chico», murmuró. «Lo sabías, ¿verdad? Sabías que ese hombre había sido envenenado. No en cuerpo, sino en alma. Los observé juntos, al detective y al perro. Y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con aquella noche de octubre. Estábamos al borde de algo oscuro y profundo, y me pregunté si incluso Sherlock Holmes comprendería del todo en qué aguas estábamos a punto de adentrarnos. ¿Y si Hartley no viene mañana?», pregunté en voz baja. La expresión de Holmes se endureció. «Entonces, Watson, sabremos que el silencio se ha cobrado otra víctima. Y procederemos de todos modos». Afuera, la niebla se pegaba a nuestras ventanas como algo que buscaba entrar, y en algún lugar de la vasta maquinaria de Londres, hombres que no se atrevían a ver cumplían con sus deberes con ojos congelados y corazones rotos. La mañana no trajo claridad, solo un telegrama del Lestrade que llegó con el desayuno. Holmes lo leyó 2 veces antes de pasármelo, con una expresión indescifrable. 3 muertes en 6 meses. Y leí en voz alta. El sargento William Coleridge se dictaminó suicidio por ahogamiento. El agente Peter Marsh, muerto en acto de servicio, atropellado por un coche de caballos mientras perseguía a un sospechoso. El agente James Wickham, caída accidental desde la ventana de un 4º piso mientras investigaba un robo. Levanté la vista. ¿Crees que no fueron accidentes? Creo que la coincidencia es asombrosa. Y creo que la postdata del Lestrade es aún más reveladora. Holmes golpeó la parte inferior del telegrama. 15 agentes han solicitado traslados a otras divisiones, o se han tomado una baja médica prolongada. Otros 8 han dimitido. En un cuerpo tan estable como la Policía Metropolitana, estas cifras son extraordinarias. Baja médica ¿por qué dolencias? Agotamiento nervioso, insomnio, histeria. Sí, Watson, incluso entre los hombres, ese diagnóstico tan conveniente. Holmes se levantó y se acercó a la ventana, donde Thor se le unió. La presencia del perro, de algún modo, le tranquilizaba en medio de su creciente inquietud. Lestrade nos ha facilitado direcciones. Propongo que visitemos a la viuda del sargento Coleridge esta mañana. ¿Y la reunión de Hartley esta noche? Por supuesto que lo conservaremos, pero prefiero recabar toda la información posible antes de caer en la trampa o descubrir la revelación que nos tiene preparada. Holmes se giró y vi el brillo de cazador en sus ojos. Aquí hay un patrón, Watson, oculto bajo explicaciones oficiales y certezas burocráticas. Debemos desenterrarlo antes de que se cobre otra víctima. La señora Coleridge vivía en Bermondsey, en una casa estrecha que reflejaba una respetabilidad que se mantenía a pesar de la pobreza que la azotaba. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro surcado por un dolor que parecía más antiguo que los 6 meses transcurridos desde la muerte de su marido. Cuando nos presentamos, Holmes había traído a Thor, una decisión que resultó acertada. Nos observó con ojos hundidos que me recordaron de forma incómoda al agente Hartley. ¿Te envió Scotland Yard?, preguntó con voz monótona. Venimos en nombre de una persona preocupada, dijo Holmes con cautela. Estamos investigando las circunstancias que rodean varias muertes de policías. Su esposo es uno de ellos. Señora Coleridge, ¿podemos hablar con usted? Dudó un instante y luego abrió la puerta del todo. Thor entró primero, y vi cómo su expresión se suavizaba ligeramente al verlo. «Es precioso», susurró. William siempre quiso un perro, pero no podíamos permitírnoslo. Su salón estaba impecable pero frío. La chimenea de carbón estaba a baja altura para ahorrar combustible. Nos sentamos, y Thor se colocó entre Holmes y la señora Coleridge.
Su presencia de algún modo hizo que el espacio pareciera más seguro, menos expuesto. Dijeron que se ahogó. Comenzó sin rodeos. Dijeron que estaba melancólico, que actuaba de forma extraña. Pero William no estaba melancólico, señor Holmes. William estaba aterrorizado. ¿Aterrorizado de qué? Holmes se inclinó hacia adelante. No lo sé. No me lo quería decir. Los últimos 3 meses de su vida cambió. Dejó de dormir bien. Se sentaba en esa silla. Señaló un asiento junto a la ventana, mirando al vacío durante horas. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que todo estaba bien, pero le temblaban las manos. Dejó de comer. ¿Y sus ojos? ¿Y sus ojos, señora Coleridge? Bajó la mirada a sus manos, retorciendo un pañuelo. Dejó de mirar las cosas. A mí, a sus hijas, a nada directamente. Era como si siempre mirara más allá de todo, intentando no ver. Las niñas también lo notaron. Pensaban que su padre ya no las quería porque no las miraba a los ojos. Sentí una opresión en el pecho. ¿Dijo algo antes de morir? ¿Algo que pudiera explicar su estado mental? La noche anterior a que lo encontraran en el río, llegó a casa muy tarde. Había estado bebiendo, algo inusual en él. Me agarró las manos y dijo, su voz se quebró. Dijo, perdóname, Margaret. No puedo seguir mirando. No puedo ver lo que están haciendo y fingir que no entiendo. No puedo. Y le pregunté quién. ¿Quién estaba haciendo qué? Pero él solo repetía, no puedo, no puedo. Una y otra vez. La voz de Holmes era suave. ¿Mencionó nombres? ¿Colegas o superiores en concreto? No, pero hay algo. Se levantó y fue a un pequeño escritorio en la esquina, regresando con un trozo de papel. Encontré esto en el bolsillo de su abrigo después de que lo trajeron a casa. No sé qué significa. Holmes tomó el papel. Contenía solo 3 palabras, escritas con letra temblorosa. 13 hombres de Rotherhithe. ¿Esto significa algo para ti?, preguntó Holmes. Ella negó con la cabeza. Trabajaba en la estación de Wapping, no en Rotherhithe. No sé por qué escribiría eso. ¿Puedo quedarme con esto? Si te ayuda a comprender lo que le sucedió, acéptalo. Acepta lo que sea. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo llaman cobarde, señor Holmes. Un suicida. Mis hijas tienen que vivir con esa vergüenza. Pero William no era un cobarde. Era un buen hombre que vio algo que lo destrozó. No dejes que lo olviden. No dejes que su muerte sea en vano. Salimos poco después. Thor caminaba en silencio junto a Holmes. La niebla había regresado subiendo desde el Támesis, y el mundo se sentía apagado, incierto. 13 hombres de Rotherhithe, dije mientras caminábamos. ¿Qué significa? Significa, Watson, que estamos ante algo organizado. No se trata de corrupción al azar ni de incidentes aislados, sino de un grupo. Una conspiración de hombres específicos que operan dentro del cuerpo de policía. Holmes tenía la mandíbula tensa. Hartley tenía razón al tener miedo. Coleridge tenía razón al estar destrozado. Han presenciado algo que los hombres de bien no pueden ver sin perder la cabeza. Thor gruñó de repente, un gruñido bajo y amenazante. Habíamos doblado por una callejuela que nos llevaba de vuelta a la carretera principal. Una figura se alzaba ante nosotros entre la niebla. Un policía, con la postura rígida y el rostro oculto por la bruma. Señor Holmes. La voz era joven, insegura, ¿sí? La figura dio un paso al frente, y vi que apenas era un muchacho, de 20 años como mucho, vestido con un uniforme de policía. Pero lo que me impactó fueron sus ojos. Se movían con normalidad, con agilidad, escudriñando nuestros rostros con desesperación. Tienes que parar, dijo con voz temblorosa. Por favor, deja de hacer preguntas sobre las muertes. Te están vigilando, saben que estás mirando, y te harán. Miró por encima del hombro con el terror reflejado en su rostro. Te harán lo mismo que le hicieron a Coleridge, lo mismo que nos están haciendo a todos los que lo vimos. ¿Quiénes son?, exigió Holmes. Dígame sus nombres. Pero el joven agente ya retrocedía negando con la cabeza. No puedo, no quiero. Tengo una madre, señor Holmes. Tengo hermanas. Por favor, pare. Antes de que sea demasiado tarde, se dio la vuelta y echó a correr. Sus pasos resonaron y luego se desvanecieron en la niebla. Thor se pegó a mi pierna y yo puse una mano sobre su cabeza, sintiendo su calor constante, la sólida realidad frente a la creciente pesadilla. Holmes, dije en voz baja, quizá deberíamos considerar... No, dijo con firmeza. Sigamos adelante. Esta noche nos reuniremos con Hartley. Y descubriremos la verdad, Watson, por terrible que sea. Porque si no lo hacemos, hombres como Coleridge habrán muerto en vano. Y hombres como ese muchacho vivirán con miedo hasta que éste los destruya también.
Seguimos caminando a través de la niebla, y no podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados por ojos que no se atrevían a ver, y perseguidos por hombres que habían aprendido a moverse en la oscuridad sin mirar jamás en qué se habían convertido. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Holmes pasó la tarde en su sillón, fumando pipa tras pipa, con los ojos cerrados pero la mente claramente divagando entre posibilidades. Intenté leer los periódicos de la tarde, pero mi atención se desviaba hacia el reloj, hacia los inquietos movimientos de Thor entre la ventana y la puerta, hacia la niebla que parecía no disiparse jamás. A las 5:30, llegó un niño de la calle con una nota para Holmes. Le pagaron y lo despidieron rápidamente, y Holmes leyó el mensaje con los ojos entrecerrados. ¿Hartley?, pregunté. Sí. Nos reuniremos con él a las 9 en punto en el almacén abandonado de Shadwell Basin, en el lado norte. Dice que vengamos solos, pero no pienso acceder a su petición. Me acompañarás, Watson, y te sugiero que traigas tu revólver de servicio. ¿Crees que es una trampa? Creo que es peligroso, lo cual no es exactamente lo mismo, dijo Holmes, poniéndose de pie y estirándose. Hartley está aterrorizado, pero no creo que tenga malas intenciones. Sin embargo, si los hombres de Rotherhithe, sean quienes sean, han descubierto su intención de hablar con nosotros, podrían tener otros planes. Thor también vendrá. Sus instintos ya han demostrado ser más fiables que los nuestros. Cenamos temprano y en relativo silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al caer la noche por completo y encenderse las farolas de gas de la ciudad entre la persistente niebla, nos preparamos. Revisé mi revólver, una costumbre de Afganistán que me había sido útil en los rincones más oscuros de Londres. Holmes vestía ropa oscura y llevaba su bastón, el pesado con la empuñadura de plomo que podía usarse como arma si fuera necesario. Thor parecía percibir la tensión. Se mantuvo cerca de Holmes, apoyando de vez en cuando su enorme cabeza contra la mano de mi amigo, como para ofrecerle consuelo o recibirlo. Me sentí agradecido por la presencia del perro. Había algo profundamente reconfortante en su lealtad firme y sencilla en medio de aquel turbio asunto. Tomamos un taxi hasta las afueras de Shadwell y luego continuamos a pie. La niebla era espesa, alimentada por el Támesis, y las calles estrechas parecían túneles en medio de una neblina gris. Los pocos peatones que nos cruzamos eran siluetas indistintas, que aparecían y desaparecían como fantasmas. Más de una vez vi la silueta de un policía haciendo su ronda, y cada vez sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de octubre. ¿Cómo podemos confiar en alguno de ellos?, murmuré a Holmes. Si de verdad hay una conspiración, ¿cómo sabemos qué oficiales forman parte de ella? No podemos saberlo, respondió Holmes en voz baja. Y eso es precisamente lo que lo hace tan eficaz. La corrupción crea una sospecha generalizada. Los hombres buenos empiezan a dudar de sus semejantes. El silencio se perpetúa, porque hablar podría ser confiar en aquellos a quienes uno debería temer. Hizo una pausa. Es, en cierto modo, brillante. Malvado, sí, pero brillante. Entre la niebla apareció el embarcadero de Shadwell, un muelle artificial en desuso, rodeado de almacenes en diversos estados de deterioro. El agua estaba negra y quieta, sin reflejar nada. Holmes consultó la dirección y luego nos condujo a una gran construcción de ladrillo en el lado norte, con las ventanas oscuras y vacías. «Mantente alerta», susurró Holmes. «Thor, corre». El perro obedeció, pero podía sentir su tensión, la alerta contenida en su poderoso cuerpo. Nos acercamos con cuidado al almacén. Una puerta lateral estaba entreabierta y una luz tenue parpadeaba en su interior. Una vela o un farol, apenas visible. Holmes abrió la puerta lentamente. «¿Hartley?» «Soy Sherlock Holmes. He traído al Dr. Watson y al perro, ya que no soy tan tonto como para adentrarme en una situación desconocida sin ayuda». El silencio fue nuestra respuesta. Entonces, desde lo más profundo del almacén, una voz: «Entren, rápido, cierren la puerta tras ustedes». Entramos y cerré la puerta. El interior era vasto y vacío. Nuestros pasos resonaban en el suelo de madera. Cajas y escombros cubrían las paredes, y en el centro, una linterna descansaba sobre una caja volcada. Junto a ella estaba el agente Hartley, y no estaba solo. Otros 2 hombres estaban con él, ambos vestidos con uniformes de policía, ambos con esa misma mirada terrible, perdida, ausente. Uno era de mediana edad, con canas y galones de sargento. El otro era más joven, quizá de la edad de Hartley, con el rostro demacrado y demacrado. «Señor Holmes»,
Doctor Watson, dijo Hartley, con voz más firme que cuando lo conocimos. Gracias por venir. Les presento al sargento Thomas Brennan y al agente Edward Wells. Al igual que yo, han presenciado algo que no se puede olvidar. Y al igual que yo, han decidido que el silencio ya no es soportable. Thor gruñó suavemente, pero su reacción ante Hartley la noche anterior fue distinta. No una advertencia, sino un reconocimiento de su angustia. La empatía del perro era extraordinaria. Parecía comprender que aquellos hombres eran víctimas, no amenazas. Mencionaste a 13 hombres, dijo Holmes, acercándose a la luz de la linterna. Los hombres de Rotherhithe. Cuéntame sobre ellos. Brennan, el sargento, habló primero. Su voz era áspera, como si las palabras le causaran dolor físico. Empezó hace 2 años, quizá más. No sé exactamente desde cuándo. Hay un grupo de agentes, 13 en total, que operan desde la comisaría de Rotherhithe. Oficialmente, son una unidad especial centrada en delitos portuarios, contrabando y ese tipo de cosas. Pero no es lo que hacen. No son eso. ¿Qué son? Pregunté. Traficantes de esclavos, dijo Wells, y la palabra cayó como una piedra en aguas oscuras. Se llevan a mujeres chicas en realidad. Fugitivas, prostitutas, inmigrantes que no hablan inglés. Gente a la que nadie echará de menos ni buscará. Las secuestran y las venden. A barcos con destino al continente, a Oriente. A veces las mantienen primero en almacenes. Las doblegan hasta que no quedan nada. Hasta que ya ni siquiera intentan escapar. Sentí que se me revolvía el estómago. ¡Dios mío! No somos los únicos que lo sabemos, continuó Hartley. Hay otros. Pero cualquiera que intente denunciarlo, cualquiera que amenace con exponerlos, recibe su merecido. A veces es sutil, un traslado a una comisaría lejana, presión sobre los familiares, amenazas. Otras veces es más directo. Coleridge intentó acudir a un superintendente de su confianza. Lo encontraron en el río 3 días después. El rostro de Holmes parecía esculpido en piedra. ¿Cuántas víctimas? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esto? 12, dijo Brennan. Quizás más. No conocemos el alcance total. Son cuidadosos. Eligen víctimas que no se echarán de menos, que no pueden defenderse. Y tienen protección. Alguien importante en Scotland Yard, alguien que hace desaparecer las investigaciones, que se asegura de que no se hagan preguntas. ¿Tienes nombres? ¿Pruebas? Tenemos nombres, dijo Wells. Sacó un papel doblado de su abrigo con manos temblorosas. Los 13. Y tenemos ubicaciones. 3 almacenes que utilizan, 2 en Rotherhithe y 1 en Limehouse. ¿Pero pruebas? ¿Pruebas físicas? Negó con la cabeza. Son demasiado precavidos para eso. Las mujeres desaparecen en barcos o en burdeles en el extranjero. El dinero cambia de manos de maneras imposibles de rastrear. Todos son rumores y sombras. Holmes tomó el periódico y lo estudió a la luz de la linterna. Apretó la mandíbula mientras leía. Reconozco algunos de estos nombres. Oficiales respetados. Hombres condecorados. Así es como se salen con la suya, dijo Hartley con amargura. ¿Quién se lo creería? ¿Quién los investigaría? Y los que sabemos, hemos aprendido a no ver, a no mirar directamente lo que sucede, porque ver con claridad es convertirse en una amenaza. Y las amenazas no duran mucho. ¿Por qué presentarse ahora? Pregunté. ¿Por qué arriesgarlo todo? Los 3 hombres intercambiaron miradas. Finalmente Brennan habló. Porque la semana pasada se llevaron a alguien que conocíamos. Una chica llamada Mary Sullivan, de 16 años. Era la hija del agente James Wickham, el hombre que cayó desde la ventana de un 4º piso. Había estado haciendo preguntas sobre la muerte de su padre, armando alboroto. Se la llevaron para darnos una lección a todos, para mostrarnos lo que pasa cuando uno no se hace el desentendido. El almacén pareció enfriarse. Thor se acercó a los hombres, y su presencia les brindó un consuelo silencioso. No podemos salvarlas si guardamos silencio, dijo Wells con lágrimas en los ojos. No podemos salvar a ninguno. Hemos sido unos cobardes, señor Holmes. Hemos permitido que esto suceda por miedo. Pero Mary Wickham ahora mismo está en uno de esos almacenes, y si no actuamos, desaparecerá para siempre. Y tendremos que vivir el resto de nuestras vidas sabiendo que podríamos haberlo evitado. Holmes dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. ¿Dónde la tienen retenida? El almacén de Limehouse, dijo Hartley. La mantienen allí hasta que llegue un barco llamado Genevieve, llega mañana por la noche. Luego se habrá ido. Entonces nos quedan menos de 24 horas, dijo Holmes. Su voz era fría y controlada,
pero pude ver la furia ardiendo en sus ojos. Caballeros, han hecho bien en acudir a mí, aunque sea tarde. Ahora debemos planificar con cuidado. Estos hombres están organizados, son despiadados y están protegidos. Un ataque directo fracasará. Necesitamos ser más astutos que ellos y necesitamos aliados en quienes podamos confiar plenamente. ¿En quién podemos confiar?, preguntó Brennan con desesperación. ¿Quién en Scotland Yard no está comprometido? Holmes sonrió, pero su sonrisa no era agradable. Sé exactamente a quién llamar, pero primero Watson y yo necesitamos ver este almacén. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos. Es demasiado peligroso, protestó Wells. Si te atrapan, no nos atraparán. No pienso dejarme ver. Holmes se volvió hacia mí. Watson, ¿estás listo para el trabajo de campo? Revisé mi revólver de nuevo y asentí. Siempre. Thor se irguió, con la cola recta y los ojos alerta. Él también estaba preparado. Y en aquel almacén abandonado, a la luz de una sola linterna, comenzamos a planear un asalto contra la oscuridad que había echado raíces en el corazón de los protectores de Londres. El almacén de Limehouse se alzaba en un estrecho tramo del Támesis, encajado entre una fábrica de cuerdas y un depósito de carbón. A esas horas, pasada la medianoche, la zona estaba desierta, salvo por algún vigilante nocturno ocasional y las ratas que correteaban por la orilla. Holmes, Thor y yo nos acercamos desde el sur, manteniéndonos en las sombras más profundas, con nuestros pasos amortiguados por la niebla omnipresente. Hartley nos había proporcionado un plano rudimentario del edificio: 2 plantas, varias habitaciones en la planta baja que servían de almacén, y una planta superior donde creía que mantenían a las víctimas. Habría al menos 2 guardias. Posiblemente más, todos ellos policías que hacía tiempo que habían abandonado cualquier pretensión de impartir justicia. Solo estamos aquí para observar, me recordó Holmes en un susurro, para confirmar la presencia de la niña y comprender las medidas de seguridad. No podemos llevar a cabo un rescate esta noche. Somos muy pocos y las consecuencias de un fracaso serían catastróficas. Lo entiendo, respondí, aunque todos mis instintos me gritaban que no dejara a una chica de 16 años en manos de monstruos ni una noche más. Thor se movía silenciosamente a nuestro lado, demostrando su entrenamiento. El perro parecía comprender la necesidad de sigilo, y sus grandes patas encontraban los senderos más silenciosos entre los escombros. Rodeamos el almacén una vez, observando las entradas y salidas. La luz se filtraba por 2 ventanas de la planta baja, y pude ver sombras moviéndose en su interior. Hombres, al menos 2, apostados como guardias. Holmes nos condujo a la parte trasera del edificio, donde una escalera de incendios oxidada se aferraba a la pared de ladrillo. La probó con cuidado y luego comenzó a subir, con movimientos precisos y casi silenciosos. Lo seguí y, para mi asombro, Thor también empezó a ascender, moviendo sus poderosas piernas por los escalones metálicos con una gracia sorprendente. Era evidente que Holmes lo había entrenado para este tipo de trabajo. El piso superior estaba más oscuro, pero un tenue resplandor provenía de una de las ventanas, tal vez la luz de una vela o de una linterna cubierta. Holmes avanzó sigilosamente por la plataforma metálica hasta que pudo mirar a través del cristal mugriento. Lo alcancé, y lo que vi me heló la sangre. La habitación, de unos 6 metros cuadrados, estaba vacía salvo por un montón de colchones en el suelo y una mesa con una linterna. 5 mujeres la ocupaban. No mujeres, sino muchachas. Ninguna mayor de 20 años, varias incluso parecían más jóvenes. Estaban sentadas o tumbadas, sumidas en distintos estados de desesperación, con la ropa hecha jirones y sucia, y el rostro demacrado por la resignación. 2 parecían dormir, o tal vez estar inconscientes. Una lloraba en silencio en un rincón, otra simplemente miraba fijamente a la pared, con la mirada tan perdida e inexpresiva como la del agente Hartley. La 5ª chica estaba sentada aparte de las demás, con la espalda contra la pared y los brazos rodeando sus rodillas. Incluso entre la suciedad y la desesperación pude ver que era diferente. Más joven, más limpia, capturada más recientemente. Sus ojos aún reflejaban desafío, aunque el terror luchaba contra él. Sabía que debía ser Mary Wickham. Dios mío, susurré. Holmes me apretó el hombro con la mano, compartiendo el horror y a la vez exigiendo silencio. Thor se pegó a la
Pared junto a nosotros, dejando escapar un leve gemido, no de agresión, sino de angustia. El perro percibía el sufrimiento a través del cristal, y aquello le afectaba profundamente. Observamos durante varios minutos más. Una puerta se abrió en la pared del fondo y entró un hombre corpulento, de aspecto brutal, que vestía el uniforme de sargento de policía. Llevaba una bandeja con lo que parecían ser pan y agua, que dejó en el suelo sin miramientos ni compasión. «Comed», ordenó. «El barco llega mañana por la noche. Al capitán le gusta que su carga esté lo suficientemente sana para trabajar». Mary Wickham alzó la vista hacia él y la vi armarse de valor. «Mi padre era policía. Era un buen hombre. Se avergonzaría de en lo que te has convertido». La mano del sargento se extendió de golpe, impactándola en la cara con tal fuerza que cayó de lado. «Tu padre era un necio que no sabía cuándo callarse. Mira cómo acabó. Mira cómo te ha acabado a ti». Se giró para marcharse, pero se detuvo. «Si sigues hablando, muchacha, acabarás en el barco hecha pedazos en vez de entera. El capitán pagará de todas formas». Salió, cerrando la puerta con llave. Mary Wickham se incorporó, con la sangre goteando de su labio partido, pero su mirada seguía desafiante. Era hija de su padre, pensé. No se doblegaría fácilmente. Holmes me apartó de la ventana y bajamos, por la escalera de incendios tan silenciosamente como habíamos subido. Solo cuando estábamos a varias calles de distancia, escondidos en un callejón con Thor vigilando, Holmes habló por fin. 5 víctimas, dijo con la voz tensa por la furia contenida. 5 jóvenes que serán vendidas como esclavas si no actuamos. ¿Y cuántas más han sido ya secuestradas? ¿Cuántas han sido ya enviadas a vidas de sufrimiento inimaginable? ¿Qué hacemos?, pregunté. No podemos simplemente asaltar el almacén. Esos guardias están armados y no tienen reparos en usar la violencia. Incluso si lográramos liberar a las chicas, ¿a dónde irían? Los mismos hombres que deberían protegerlas son los que las encarcelaron. Necesitamos ayuda, dijo Holmes. Pero debe ser una ayuda en la que podamos confiar plenamente. Lestrade es honesto, pero forma parte del sistema, sujeto a sus jerarquías. Si existe protección desde arriba, como sugirió Brennan, entonces recurrir a los canales oficiales podría alertar a nuestro objetivo antes de tenderle la trampa. Hizo una pausa, pensativo. No, necesitamos a alguien totalmente ajeno a la policía metropolitana. Alguien con autoridad, pero independiente. ¿En quién pensabas? El inspector Gregson tiene un hermano que trabaja para la policía fluvial del Támesis. Es otra jurisdicción, otra estructura de mando. Si podemos aportarle pruebas, no solo testimonios, sino pruebas fehacientes del delito, podrá registrar el almacén sin tener que recurrir a Scotland Yard. Los ojos de Holmes brillaron en la oscuridad. Pero necesitamos esas pruebas. Necesitamos pillarlos con las manos en la masa, con las víctimas presentes y la transacción en marcha. El barco, dije, comprendiendo. Mañana por la noche, cuando Genevieve llega. Precisamente. Dejamos que comience el intercambio y luego intervenimos con una fuerza abrumadora. La policía fluvial del Támesis, quizá algunos agentes de Scotland Yard cuidadosamente seleccionados en quienes podemos confiar. Hombres como Hartley, Brennan y Wells, que tienen mucho que perder si fracasamos. Es peligroso, dije. Si se filtra la noticia, si alguno de los 13 hombres se entera de nuestro plan, entonces Mary Wickham y las demás chicas desaparecerán, y los hombres de Rotherhithe se dispersarán como cucarachas a la luz de una farola, para luego reagruparse en otro lugar. Holmes apretó la mandíbula. Por eso debemos ser cautelosos, Watson. Por eso debemos planificar cada detalle, verificar a cada aliado y atacar con absoluta precisión. Thor se puso tenso de repente, con las orejas erguidas. Un instante. Después yo también lo oí. Pasos, varios pares, que se acercaban desde el almacén. Holmes nos hizo adentrarnos más en el callejón, y nos pegamos a la pared mientras 3 hombres pasaban por la calle. Todos llevaban uniforme de policía. Todos caminaban con la arrogancia de quienes se creen intocables. El barco debe estar listo a las 9, decía uno. El capitán quiere que estén cargados para las 10. Estaremos listos y cobrados antes de medianoche. ¿Y qué pasa con la chica Wickham?, preguntó otro. Ha dado problemas desde que la trajimos. El capitán la pidió expresamente.
Parece que alguien le dijo que era luchadora. Eso le gusta. El hombre se rió, un sonido que me puso la piel de gallina. Ya aprenderá. Todos aprenden con el tiempo. Las voces se desvanecieron entre la niebla. Cuando estuve seguro de que se habían ido, solté el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Reconociste a alguno de ellos? Le pregunté a Holmes. El primer orador fue el agente Henry Wade, según la descripción que nos dio Hartley, uno de los 13. La expresión de Holmes era sombría. El barco llega mañana a las 9 de la noche, lo que nos da aproximadamente 18 horas para reunir a nuestras fuerzas y preparar la trampa. Regresamos a través de las calles envueltas en la niebla, con Thor caminando entre nosotros como un guardián. Me abrumaba la magnitud de lo que enfrentábamos, no solo una investigación de asesinato, sino el descubrimiento de una conspiración criminal que operaba dentro de la propia policía. Hombres que debían defender la ley se habían convertido en depredadores, y sus víctimas eran los miembros más vulnerables de la sociedad. Holmes, dije cuando Baker Street apareció a la vista. Lo que dijiste antes sobre los hombres que se entrenan para no ver, ¿crees que podemos deshacer ese daño? ¿Pueden hombres como Hartley y los demás recuperarse alguna vez de lo que han presenciado? Holmes guardó silencio un largo rato. No lo sé, Watson. La mente humana es más resistente de lo que solemos creer, pero algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Han vivido con este conocimiento, con esta complicidad por el silencio, durante meses o años. Han visto florecer el mal y no han hecho nada, no por malicia, sino por miedo. Eso los perseguirá el resto de sus vidas. Pero al final se presentaron. Eso debe significar algo. Sí, importa. Importa muchísimo. Holmes abrió la puerta y subimos las escaleras hasta nuestras habitaciones. Encontraron el valor necesario cuando más lo necesitaban. Arriesgaron sus vidas para detener este horror. Independientemente de lo que hayan hecho o dejado de hacer, ese acto de conciencia los redime. La señora Hudson había dejado el fuego encendido y la cena fría preparada. Comimos mecánicamente, pensando ya en el trabajo del día siguiente. Thor se acomodó junto a la chimenea, y vi que Holmes se agachó para acariciar la cabeza del perro. Estaba preocupado esta noche, dijo Holmes en voz baja, cuando vimos a esas chicas. ¿Te diste cuenta? Sí, parecía comprender su sufrimiento. Los animales poseen una inteligencia emocional que a menudo pasamos por alto en nuestra obsesión por la razón y la lógica. Thor sabía que esas chicas sufrían y eso le angustiaba. La voz de Holmes se suavizó. A veces pienso que es más sabio que nosotros dos, Watson. Ve el mundo tal como es, no a través del prisma de la deducción o la ciencia médica, sino a través de una empatía simple y sincera. Observé a mi amiga con el perro, ese raro momento de vulnerabilidad, y sentí una oleada de cariño por ambos. Mañana traería peligro y confrontación, pero esta noche, en la calidez de Baker Street, nos permitimos este momento de tranquila compañía. Descansa, dijo Holmes finalmente. Mañana acabaremos con esta pesadilla, y que Dios ayude a los hombres de Rotherhithe cuando lo hagamos. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo una luz tenue y aguada que apenas logró disipar el frío. Holmes ya estaba despierto cuando bajé a desayunar, rodeado de papeles y formularios de telégrafo, con el rostro demacrado por la concentración y la falta de sueño. He avisado al hermano del inspector Gregson, dijo sin rodeos. Nos veremos al mediodía en los muelles, un lugar neutral donde podremos hablar con libertad. También he hecho los arreglos para que Harley, Brennan y Wells se unan a nosotros. Tenemos que coordinarlo todo con cuidado, Watson. Un paso en falso y todo se desmorona. ¿Y qué hay de Lestrade? ¿Acaso no podemos confiar en él? Confío plenamente en la integridad de Lestrade, pero no puedo asegurar que alguien en su cadena de mando no esté comprometido. Los hombres de Rotherhithe han operado durante 2 años o más sin consecuencias. Ese nivel de protección sugiere que alguien con gran autoridad los está protegiendo. Holmes se sirvió un café, con la mano firme a pesar del cansancio reflejado en sus ojos. No, mantenemos este círculo reducido y cerrado. Solo aquellos a quienes hemos investigado personalmente. Thor entró sigilosamente en la habitación, y Holmes inmediatamente le ofreció un trozo de tocino de su plato. El perro lo aceptó con dignidad y luego se acomodó a los pies de Holmes. Volví a maravillarme del vínculo que se había formado entre ellos. Holmes, que afirmaba valorar la lógica por encima de todo, y esta gran bestia cuya sola presencia parecía anclarlo en algo más fundamental que la razón. La mañana transcurrió entre preparativos. Holmes limpió y cargó su revólver.
Revisó nuestras linternas y estudió el mapa del almacén una y otra vez hasta memorizarlo. Yo escribí cartas, a mi abogado, a mi primo por si no regresaba. Las sombrías necesidades de un hombre que se prepara para un trabajo peligroso. Ninguno de los dos habló de la posibilidad de fracasar, pero esa idea se cernía entre nosotros como la niebla que persistía fuera de nuestras ventanas. A las 11:30 nos dirigimos a los muelles. El punto de encuentro era una tienda de artículos náuticos, cerrada ese día, cuyo trastero había sido prestado por un propietario que le debía un favor a Holmes. El inspector Thomas Gregson, de la Policía Fluvial del Támesis, ya estaba allí cuando llegamos. Un hombre de unos 45 años, de mirada penetrante y rostro curtido por el sol, reflejo de años en el mar. «Señor Holmes», dijo estrechándole la mano, «mi hermano habla muy bien de usted. Dice que si me ha llamado es porque el asunto es serio». «Así es, inspector». «Y mucho». Holmes le hizo un gesto para que se sentara. «Lo que estoy a punto de contarle pondrá a prueba su confianza en sus compañeros. Solo le pido que me escuche atentamente antes de juzgar». Gregson asintió lentamente. «Te escucho». Durante la siguiente hora, mientras Hartley, Brennan y Wells llegaban y añadían sus testimonios, Holmes expuso toda la conspiración. Presentó la lista de 13 nombres. Describió las operaciones del almacén y detalló las muertes de los hombres que habían intentado revelar la verdad. El rostro de Gregson se ensombreció progresivamente a medida que se desarrollaba la historia. «Jesucristo», murmuró cuando Holmes terminó. «Estás hablando de esclavitud organizada, de agentes de policía, hombres que juraron proteger al público, que actúan como criminales de la peor calaña». «Sí», dijo Holmes, «y espero tener pruebas suficientes para convencerle de que actúe. Esta noche a las 9, un barco llamado Genevieve llegará al almacén de Limehouse. 5 mujeres serán vendidas al capitán y transportadas al extranjero. Si no detenemos esta transacción, esas mujeres se perderán para siempre. Y si no capturamos a estos hombres en el acto, con testigos y pruebas, simplemente se dispersarán y se reunirán en otro lugar. ¿Qué necesitas de mí? 20 hombres de absoluta confianza, armados, preparados para la resistencia. Necesitaremos asegurar tanto el almacén como el barco simultáneamente. Si alguno escapa, lo perderemos todo». Gregson se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, pensativo. «Puedo ofrecerle 20 hombres, hombres de confianza, exclusivamente de la policía del Támesis, sin la participación de Scotland Yard, hasta después de las detenciones. Pero, señor Holmes, si se equivoca en esto, si se trata de una invención o un malentendido, entonces puede arrestarme usted mismo», dijo Holmes. «Apuesto mi reputación y mi libertad a la veracidad de lo que estos hombres me han contado. Pero no me equivoco, inspector. He visto el almacén, he visto a las víctimas. Esto es real, y está ocurriendo esta noche». Gregson miró a Hartley, Brennan y Wells. «¿Y ustedes 3 están dispuestos a testificar contra sus compañeros oficiales? ¿Entienden lo que eso significa para sus carreras, para sus vidas?» «Lo entendemos», dijo Brennan en voz baja, «y estamos preparados para las consecuencias. Deberíamos haber hablado hace meses. Deberíamos haber actuado cuando Coleridge lo intentó por primera vez. Pero fuimos cobardes. Esta noche dejamos de ser cobardes». Algo en la expresión de Gregson se suavizó. «De acuerdo. Tendré a mis hombres reunidos y listos para las 8. ¿Dónde organizamos el ataque?» Holmes desenrolló el mapa que había preparado. «Aquí está el depósito de carbón, 2 edificios al sur. Está abandonado por la noche, lo que nos da cobertura y una vista despejada tanto del almacén como del muelle donde atracará el barco. Dejaremos que comience el intercambio, el dinero cambiando de manos, las víctimas siendo trasladadas al barco. Luego atacaremos simultáneamente desde 3 direcciones, norte, sur y desde el agua. No tendrán escapatoria». «¿Y qué hay de las armas de fuego? Estos hombres son peligrosos. Mis hombres irán armados», confirmó Gregson. «Y dejaremos claro que la resistencia será respondida con la fuerza. Pero nuestro objetivo principal es capturarlos vivos. Quiero que estos bastardos sean juzgados y ahorcados, no martirizados en un tiroteo». «De acuerdo», dijo Holmes. «Watson y yo los acompañaremos. Hartley, Brennan, Wells, ustedes estarán allí como testigos, pero detrás de las líneas enemigas. Si comienza el tiroteo, quiero que estén protegidos. Su testimonio es demasiado valioso como para arriesgarlo». Pasamos las siguientes horas perfeccionando el plan, anticipando posibles complicaciones y asignando roles. Thor permaneció en silencio junto a Holmes en todo momento, y de vez en cuando la tensión se hacía insoportable, le tomaba la mano a mi amigo.
Noté que los otros hombres observaban al perro con una especie de envidia. Su presencia era tranquilizadora, un recordatorio de lealtad y bondad sencilla en medio de nuestra oscura planificación. Al concluir la reunión y mientras los demás se preparaban para marcharse, Gregson apartó a Holmes. Estaba lo suficientemente cerca como para oír su conversación en voz baja. Esa protección que usted mencionó, alguien de alto rango en Scotland Yard. ¿Tiene alguna sospecha sobre quién podría ser? El rostro de Holmes se ensombreció. Tengo 3 posibilidades, basándome en los patrones de asignación de casos y traslados de los últimos 2 años. Pero no tengo pruebas, y sin pruebas, acusar a un oficial superior podría destruir toda nuestra operación. Esta noche nos centramos en los 13 hombres. Una vez detenidos, una vez que los tengamos aislados y frente a la horca, alguno hablará. Siempre lo hacen cuando se dan cuenta de que los han atrapado de verdad. ¿Y si no lo hacen? Entonces ejercemos presión hasta que lo hagan. Puedo ser muy persuasivo, inspector, cuando hay mucho en juego. Gregson asintió lentamente. Le creo, señor Holmes. Dios mío, me creo cada palabra de esta pesadilla. Pero me sentiré mejor cuando esas chicas estén a salvo y esos bastardos estén encadenados. Yo también, inspector. Yo también. Los hombres se dispersaron para ultimar los preparativos. Holmes, Thor y yo volvimos a Baker Street para descansar unas horas antes de la jornada nocturna. Pero el descanso se nos resistió. Me quedé tumbado en mi habitación mirando al techo, pensando en Mary Wickham y las demás chicas de aquel almacén, contando las horas hasta que su calvario terminara o se prolongara eternamente. Oí a Holmes moverse por la sala, sus pasos recorriendo el camino familiar que solía seguir cuando su mente divagaba. De pronto los pasos se detuvieron y oí su voz, que hablaba en voz baja. Curioso, me levanté y entreabrí la puerta. Holmes estaba sentado en su sillón junto al fuego, con la enorme cabeza de Thor apoyada en su rodilla. Le hablaba al perro con una voz que rara vez le había oído, despreocupada, casi tierna. «Sabes a lo que nos enfrentamos esta noche, ¿verdad, viejo? Lo presientes. El peligro, la oscuridad que se avecina». Su mano acarició lentamente la cabeza del perro. «Ya me he enfrentado a criminales, asesinos, ladrones, hombres corrompidos por la codicia o la pasión. Pero esto es diferente. Esto es el mal disfrazado de autoridad, la corrupción con uniforme. Hace tambalear la fe en las mismas estructuras que deberían proteger a la sociedad». Thor emitió un sonido suave, ni un gemido ni un gruñido propiamente dicho, sino algo compasivo. «Watson cree que no siento estas cosas», continuó Holmes, «que veo el mundo solo como un rompecabezas por resolver, que el sufrimiento humano son meros datos para analizar. Pero no es cierto. Lo siento, Thor. Dios mío, lo siento todo. Simplemente no puedo permitirme mostrarlo, porque en el momento en que reconozca todo el peso de la crueldad humana, en el momento en que deje que me afecte por completo, temo no poder funcionar, y debo funcionar. Porque si no lo hago, ¿quién detendrá a hombres como los 13 de Rotherhithe?» El perro alzó la cabeza y lamió la mano de Holmes. Un simple gesto de consuelo que pareció aliviar algo en la postura de mi amigo. «Gracias», susurró Holmes. «Gracias por no exigir explicaciones ni justificaciones, por simplemente estar aquí, por ser constante. Watson también lo es, a su manera. Pero ni siquiera él comprende del todo el precio de este trabajo. Las cosas que veo, el conocimiento que poseo sobre la naturaleza humana en su peor faceta. No me juzgas, no esperas que te explique ni que te defienda. Simplemente lo aceptas». Me retiré en silencio a mi habitación, profundamente conmovida por lo que había presenciado. Holmes necesitaba ese momento con Thor, necesitaba esa conexión sencilla. Y en unas horas, todos necesitaríamos toda la valentía y la claridad de las que pudiéramos reunirnos. Las sombras de la tarde se alargaron. La niebla comenzó a acumularse de nuevo, llegando desde el Támesis como cómplice del drama que se avecinaba esa noche. A las 7 nos levantamos y nos vestimos de oscuro. A las 7:30 nos armamos y nos preparamos para partir. Thor estaba de pie junto a la puerta, esperando, con los ojos brillantes y alertas. Sabía que íbamos a correr peligro y no se quedaría atrás. «Venga, pues», dijo Holmes abriendo la puerta. «Pongamos fin a esto», y en la creciente oscuridad de Londres los 3 descendimos, el detective, el doctor y el perro, listos para afrontar cualquier horror que la noche nos deparara. El depósito de carbón era tan desolado como Holmes había predicho, una estructura esquelética de hierro oxidado y madera podrida, vacía salvo por las sombras y las ratas. Los hombres del inspector Gregson ya estaban apostados cuando llegamos.
Siluetas oscuras vigilaban las ventanas y se ocultaban tras los muros, casi invisibles entre la niebla y la luz menguante. El propio Gregson nos recibió en la entrada, con el rostro adusto y decidida. «Mis hombres están listos», dijo en voz baja. «He colocado 10 a lo largo del acceso desde el norte, 5 cubriendo el sur y 5 más en botes a la orilla del río. Una vez que avancemos, no habrá escapatoria». «Excelente», dijo Holmes, dirigiéndose a una ventana con vista despejada del almacén. «El barco debería llegar dentro de 1 hora. El intercambio suele ser rápido. Estos hombres son profesionales en su maldad. No se demorarán». Harley, Brennan y Wells llegaron poco después, pálidos pero resueltos. Brennan llevaba una libreta, decidido a documentarlo todo como prueba. Wells no dejaba de tocarse el uniforme, como intentando convencerse de que seguía siendo policía y que, a pesar de todo, aún tenía derecho a llevarlo. Thor se acomodó junto a Holmes en la ventana, con el cuerpo tenso pero controlado. Noté que varios de los hombres de Gregson miraban al perro con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la tranquilidad. En medio de aquel asunto turbio, la presencia del animal se sentía como un ancla a algo decente e incorrupto. Esperamos. Los minutos se convirtieron en media hora, luego en 45. La niebla se espesó, amortiguando los sonidos de la ciudad. A lo lejos, una campana de iglesia repicó las 8. Luego los cuartos, luego las 1:30. «Allí», dijo Holmes de repente, señalando hacia el río. Entre la niebla aparecieron luces, los faroles de un barco que se movía lentamente hacia el muelle del almacén. Genevieve. Se trataba de un carguero de tamaño mediano con bandera neerlandesa y, según había descubierto Holmes, conocido por transportar mercancías especiales a burdeles de Ámsterdam y alrededores. Mientras observábamos, el barco maniobró hasta su posición y se amarró al muelle. 5 minutos, estimó Gregson. Querrán verificar la carga antes de entregar el pago. Ahí es cuando actuamos, cuando ambas partes están comprometidas, cuando el dinero y las víctimas son visibles. Las puertas del almacén se abrieron. La luz inundó el lugar y las vi. Las chicas, 5 figuras asustadas, conducidas hacia adelante por policías uniformados. Mary Wickham estaba entre ellas, con la cabeza en alto a pesar de su evidente terror. Tropezó una vez y una mano la empujó bruscamente hacia adelante. Apreté el revólver con el dedo. «Tranquilo, Watson», murmuró Holmes. «Espera la señal». Un hombre bajó del barco. Presumiblemente el capitán, de barba espesa y con un abrigo marinero. Lo acompañaban 2 marineros, hombres corpulentos que se movían con la amenaza ensayada de quienes están acostumbrados a la violencia. El capitán se acercó a las muchachas, examinándolas con la fría mirada de quien evalúa ganado. Le dijo algo al policía más cercano, quien asintió. Salieron más figuras del almacén. Las conté, 8 agentes uniformados, todos armados. A la cabeza estaba un hombre que reconocí de la lista de Holmes, el inspector Marcus Dunley, un veterano de la Policía Metropolitana con 20 años de servicio y condecorado por su valentía. Ahora revelado como algo infinitamente peor. 8 de los 13, susurró Harley a mi lado. Los demás deben estar ubicados en otro lugar, vigilando cualquier interferencia. El capitán sacó una cartera de cuero. Incluso desde nuestra distancia pude ver que era pesada, repleta de dinero. Dunley la tomó, la abrió brevemente para comprobar el contenido y asintió satisfecho. Hizo un gesto a sus hombres, quienes comenzaron a empujar a las muchachas hacia la pasarela del barco. Mary Wickham se liberó de repente, corriendo 3 pasos antes de que un policía la agarrara del pelo y la jalara hacia atrás. Ella gritó, un grito de dolor y furia que resonó en el espacio envuelto en niebla. «Ahora», dijo Gregson con voz de hierro, «llévenselos». Se oyeron silbatos desde 3 direcciones simultáneamente. Los hombres de Gregson salieron de sus escondites. 20 oficiales se movían con precisión coordinada, armas desenfundadas, dando órdenes a gritos. El efecto fue instantáneo y caótico. Los policías del almacén giraron confundidos. Uno soltó a la chica que sostenía y buscó su arma. Dunley gritó algo, una orden de resistir, de contraatacar. La tripulación del barco corrió hacia la pasarela, intentando escapar de vuelta a bordo. Genevieve, policía del río Támesis, bramó Gregson. «Suelten sus armas». «Están arrestados». Por un instante, pareció que podrían rendirse. Entonces Dunley alzó su revólver y disparó. El tiroteo fue descontrolado y destruyó la posibilidad de una resolución pacífica. De repente todos se movían, gritaban y disparaban. Holmes salió disparado del depósito y yo lo seguí.
Thor se adelantó a toda velocidad. Teníamos que llegar hasta esas chicas antes de que quedaran atrapadas en el fuego cruzado. Un oficial uniformado apareció frente a mí, con el rostro desfigurado por la desesperación. Levantó su arma, pero fui más rápido. Disparé una vez, dándole en el hombro, y cayó gritando. Otro disparo vino de lado, pero Thor se abalanzó sobre él antes de que pudiera apuntar. 70 kilos de furia protectora lo derribaron. El arma del oficial resonó al cruzar el muelle. «¡Las chicas!», gritó Holmes. «¡Apártenlas!». Vi a Wells y Brennan correr hacia adelante, agarrando a las víctimas más cercanas y poniéndolas a salvo. Mary Wickham forcejeaba con un policía que la sujetaba del brazo. Holmes los alcanzó en 3 zancadas y golpeó al hombre en la sien con su bastón con peso. El agente cayó como una piedra. «Ven conmigo», le dijo Holmes a la niña, con voz tranquila a pesar del caos. «Ahora estás a salvo». La batalla, porque en eso se había convertido, duró apenas 2 minutos, aunque parecieron horas. Los hombres de Gregson estaban bien entrenados y superaban en número a los criminales. Uno a uno, los oficiales corruptos fueron reducidos y desarmados. El capitán del barco, al ver su huida bloqueada por lanchas llenas de policías en la orilla del río, levantó las manos en señal de rendición. El inspector Dunley fue el último en ceder. Permaneció en la entrada del almacén, con el revólver en alto y el rostro desfigurado por el odio y la desesperación. «No entiendes lo que has hecho», le espetó a Holmes. «No sabes quién nos protege, quién permite que esto suceda. Crees que has ganado, pero solo te has convertido en un blanco». «Quizás», respondió Holmes con calma, con Thor ahora a su lado como una estatua guardiana. «Pero soy un blanco difícil, como han descubierto numerosos criminales». «Suelte su arma, inspector, antes de que permita que mi amigo intente persuadirlo». Thor gruñó. Un sonido que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Dunley miró al perro, a Holmes, a los 20 oficiales armados que lo rodeaban, y finalmente dejó caer su revólver al suelo. «Asegúrenlo», ordenó Gregson, y 2 de sus hombres avanzaron con grilletes. La situación se fue controlando poco a poco. Reunieron a las 5 chicas, las abrigaron. Les dieron agua y las tranquilizaron. Mary Wickham estaba sentada en una caja, temblando, mientras una agente de la policía del Támesis le hablaba con dulzura. Al ver que Holmes se acercaba, se puso de pie. «¿Viniste?», dijo simplemente. «¿De verdad viniste? Di mi palabra a los hombres que lo arriesgaron todo para salvarte», respondió Holmes. «Aunque el verdadero mérito corresponde a los agentes Harley, Brennan y Wells. Ellos fueron quienes encontraron el valor cuando más se necesitaba». Se volvió hacia los 3 hombres, que permanecían de pie cerca en una postura incómoda, y algo surgió entre ellos. Tal vez un entendimiento del precio del silencio y del precio aún mayor de romperlo. Los agentes detenidos estaban siendo subidos a furgones policiales. El capitán del barco y su tripulación fueron detenidos aparte. Se enfrentarían a cargos de trata de personas. Y Gregson nos aseguró que se notificaría a las autoridades holandesas. Genevieve's documentos serían confiscados y sus bodegas de carga registradas. En busca de pruebas de delitos anteriores, encontré a Holmes de pie al borde del muelle, mirando las oscuras aguas del Támesis. Thor estaba sentado a su lado y yo me uní a ellos, repentinamente exhausto. 8 detenidos, dije. Pero la lista tenía 13 nombres. Los otros 5 ya se habrán enterado, dijo Holmes en voz baja. Huirán, cambiarán de identidad, quizá escapen del país. Pero Gregson tiene sus nombres, y Scotland Yard se verá obligado a darles caza. La conspiración se ha roto, Watson. El silencio se ha hecho añicos. ¿Y el hombre que los protegía? ¿El que mencionó Dunley? Holmes apretó la mandíbula. Esa investigación viene después. Pero esta noche hemos salvado 5 vidas, y hemos destapado un horror que ha operado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Tendrá que ser suficiente. Nos quedamos allí un largo rato, los 3, observando cómo se impartía justicia a nuestro alrededor, imperfecta, incompleta, pero real. Thor se apoyó en Holmes, y la mano de mi amigo encontró la cabeza del perro, acariciándola lentamente. «Buen chico», murmuró Holmes. «Muy buen chico. Ha sido bastante feroz esta noche». La cola del perro se movió una vez. Un pequeño gesto de simple placer que parecía casi absurdo, dado lo que acabábamos de presenciar, y sin embargo, de alguna manera, era exactamente lo que se necesitaba. Gregson se acercó, con el rostro cansado pero satisfecho. «Señor Holmes, Dr. Watson, no puedo expresarles adecuadamente mi gratitud. Si no me hubieran traído esto,
si no hubieran tenido el valor de creer el testimonio de estos hombres. Negó con la cabeza. He sido oficial durante 23 años. He visto corrupción. He visto a hombres malos con uniforme. Pero esto me perseguirá. Debería atormentarnos a todos, dijo Holmes. En el momento en que dejamos de sentirnos atormentados por tal maldad, nos convertimos en cómplices de que florezca. Recuérdelo, inspector, cuando continúe la investigación. Porque continúa. 8 hombres arrestados, 5 siguen libres, y en algún lugar de la estructura de mando de Scotland Yard, alguien que lo hizo posible. Lo recordaré, prometió Gregson. Te doy mi palabra. Cuando nos preparábamos para marcharnos, Mary Wickham se acercó por última vez. Señor Holmes, dijo con la voz ahora más firme, mi padre, el agente Wickham, intentó impedirlo, ¿verdad? ¿Por eso lo mataron? Holmes la miró fijamente a los ojos y vi la compasión en su rostro. Su padre fue un buen hombre que se enfrentó al mal cuando otros no lo hicieron. Dio su vida intentando proteger a personas como usted. Siéntase orgullosa de él, señorita Wickham. Se lo merece. Asintió con la cabeza, con lágrimas que le recorrían las mejillas, pero había algo parecido a la paz en su expresión. La verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre que la había atormentado. Regresamos caminando por las calles envueltas en niebla hacia Baker Street, con Thor caminando entre nosotros. La ciudad se sumía en su ritmo nocturno, ajena a que en un pequeño rincón se había librado y ganado una batalla. ¿Cuántas otras batallas, me preguntaba, se estarían perdiendo en la oscuridad mientras los hombres buenos miraban hacia otro lado? Holmes, dije cuando nos acercábamos a casa, ¿qué pasará ahora con esos 3 agentes de policía? Hartley, Brennan y Wells. Testificarán, primero contra los 8 que detuvimos esta noche y luego en la investigación general. Se enfrentarán a la censura por su silencio, quizá incluso a la expulsión del cuerpo, pero vivirán con la conciencia tranquila, algo que muchos no pueden decir. Holmes hizo una pausa, y quizá, con el tiempo, aprendan a mirar el mundo con claridad de nuevo. A ver sin el miedo que los ha paralizado. ¿Es eso posible? ¿Se puede reparar ese tipo de daño? No lo sé, Watson, pero prefiero creer que sí. Porque si los hombres no pueden recuperarse de presenciar el mal, si quedan marcados para siempre por la cercanía a la oscuridad, entonces el mal habrá obtenido una victoria mucho mayor que cualquier crimen aislado. Miró a Thor, quien le devolvió la mirada con absoluta confianza. Debemos creer en la posibilidad de la redención, de la sanación. De lo contrario, ¿qué sentido tiene todo esto? La señora Hudson nos había dejado una lámpara encendida. Subimos las escaleras hasta nuestras habitaciones, y me di cuenta de que, a pesar del agotamiento y el horror de lo que habíamos visto, sentía algo parecido a la esperanza. Mañana traerían las inevitables complicaciones, las preguntas de Scotland Yard, la investigación en general, la búsqueda de los 5 fugitivos. Pero esta noche, 5 mujeres habían sido liberadas de la esclavitud y 8 depredadores habían sido encarcelados. No fue suficiente. Nunca lo sería. Pero fue algo, y en este mundo oscuro, a veces algo era todo lo que uno podía esperar. Los periódicos matutinos publicaron la noticia a toda página. Corrupción policial al descubierto, 8 agentes detenidos en una red de esclavitud. La ciudad estaba conmocionada. Al mediodía, una multitud se había congregado frente a Scotland Yard, exigiendo respuestas y justicia. El comisario Sir Edward Bradford emitió un breve comunicado prometiendo una investigación exhaustiva, pero la confianza pública en la policía metropolitana se había visto seriamente dañada. Holmes y yo pasamos el día en Baker Street, recibiendo un flujo constante de visitantes. Lestrade fue el primero en llegar, con el rostro pálido por la conmoción y la traición. Había trabajado junto a algunos de los hombres arrestados durante años, sin sospechar jamás la maldad que albergaban. ¿Cómo pude pasarlo por alto, señor Holmes?, preguntó desplomado en el sillón de la sala. ¿Cómo pudimos pasarlo por alto todos? Porque fueron cuidadosos, respondió Holmes, y porque la mente humana se resiste a creer que aquellos a quienes se les confía la autoridad puedan traicionarla de forma tan flagrante. No tienes la culpa, Lestrade, pero debes asegurarte de que la investigación continúe. 8 hombres arrestados, pero 5 siguen libres. Y alguien en un alto cargo de la jerarquía permitió que esto prosperara. El comisionado Bradford me ha asignado la dirección de la investigación interna, dijo Lestrade. Quiere a alguien de su absoluta confianza. Pero, señor Holmes, si la corrupción llega tan lejos como usted sugiere,
Si alguien con verdadero poder ha estado protegiendo a estos hombres, puede que no sobreviva a la investigación profesionalmente, o quizás incluso literalmente. Entonces debes actuar con rapidez y cautela. Recopila pruebas antes de que se den cuenta de que estás investigando. Y no confíes en nadie que no hayas investigado personalmente. Holmes se inclinó hacia adelante. Te ayudaré, Lestrade, pero esto debe hacerse correctamente, siguiendo el protocolo, para que cuando se produzcan detenciones no puedan considerarse persecución o venganza. Tras la partida de Lestrade, llegaron juntos Hartley, Brennan y Wells. Tenían un aspecto demacrado, como si no hubieran dormido. A Brennan le temblaban las manos al aceptar el té que le ofrecí. «Nos han suspendido mientras se lleva a cabo la investigación», dijo Hartley. Nos están tratando como testigos y potencialmente como cómplices. Han registrado nuestras casas y examinado nuestras finanzas. Buscan pruebas de que formamos parte del asunto, no de que intentábamos detenerlo. Necesidad burocrática, dijo Holmes, aunque con tono comprensivo. Deben investigar a todos los que tengan conocimiento de la conspiración, pero su testimonio lo exonerará. Las chicas a las que ayudó a salvar hablarán por usted. Tenga fe. ¿Fe en qué?, preguntó Wells con amargura. Llevamos el uniforme durante años mientras se desarrollaba este horror. Sabíamos, quizás no todos los detalles, pero sabíamos que algo andaba mal, y no hicimos nada. ¿Cómo podemos vivir con eso, señor Holmes? ¿Cómo podremos volver a mirarnos al espejo? Holmes permaneció en silencio un largo rato. Thor, percibiendo la tensión en el ambiente, se acercó a Wells y apoyó su enorme cabeza en la rodilla del hombre. La mano de Wells se dirigió automáticamente a la cabeza del perro, acariciándola, y vi cómo parte de la tensión abandonaba sus hombros. No puedes cambiar el pasado, dijo Holmes finalmente. No puedes recuperar el tiempo que pasaste en silencio ni salvar a las víctimas que perecieron antes de que encontraras el valor. Pero puedes elegir qué hacer a partir de este momento. Puedes testificar con la verdad. Puedes ayudar a Lestrade a erradicar la corrupción que aún persiste. Puedes reconstruirte y convertirte en los hombres que debieron ser desde el principio. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes?, susurró Brennan. Entonces buscas ayuda. Hablas con médicos que entienden los trastornos mentales. Te apoyas en quienes te cuidan. Dejas que el tiempo haga su trabajo. La voz de Holmes era suave. No sois los primeros hombres que se quiebran al presenciar la maldad, ni seréis los últimos. Pero podéis estar entre quienes eligen reconstruirse en lugar de rendirse a la desesperación. Se marcharon algo reconfortados, aunque yo podía ver el largo camino que les esperaba. Thor los vio irse y luego regresó junto a Holmes con un suave gemido. Tendrán dificultades, observé. Sí, pero han dado el primer paso al hablar. Eso requirió más valentía que todo lo anterior. Holmes se puso de pie y se acercó a la ventana mirando hacia Baker Street. Watson, necesito que hagas algo por mí. Algo peligroso. Por supuesto. ¿Qué es? Necesito que visites a Mary Wickham. Ella y las demás chicas están en una casa de beneficencia en Southwark, bajo vigilancia para su protección. Quiero que hables con ella con delicadeza y le preguntes si su padre alguna vez mencionó nombres específicos, oficiales superiores, hombres a los que temía o de los que sospechaba. Coleridge nos legó la frase, los 13 hombres de Rotherhithe. Pero es posible que le contara algo más a su hija antes de morir. ¿Por qué no vas tú mismo? Porque ahora soy demasiado conocido. Si los conspiradores están vigilando a las chicas, y es probable que lo hagan, mi presencia se notaría de inmediato. Pero un médico que hace una visita a domicilio para comprobar su salud, eso no llama la atención. Holmes se giró hacia mí. Lleva a Thor contigo. Les brinda protección, y su presencia puede ayudar a que las chicas se sientan más seguras al hablar de temas delicados. Una hora después, Thor y yo llegamos a la casa de beneficencia, un robusto edificio georgiano gestionado por una organización benéfica metodista para mujeres necesitadas. La directora, una mujer imponente llamada señora Blackwood, nos recibió tras presentarle mi acreditación como médico. Las niñas están traumatizadas, doctora Watson, advirtió. Se despiertan gritando por la noche. 2 de ellas no hablan en absoluto. Sea amable. Lo haré, prometí. Mary Wickham estaba en la sala común mirando por la ventana la tarde gris. Se giró cuando entré y vi que algo de vida había regresado a sus ojos, aunque la tristeza aún persistía en ellos. Doctor Watson, dijo ella. Y esta magnífica criatura debe ser Thor. El señor Holmes me habló de él. Thor se acercó con cuidado, moviendo la cola lentamente,
y ella extendió la mano para tocarle la cabeza. La conexión fue inmediata. La niña y el perro, ambos supervivientes de un trauma, encontraron consuelo el uno en el otro. «Vine a ver cómo estabas», dije tomando asiento. «Pero también a preguntarte si recordabas algo de lo que tu padre te había dicho antes de morir, sobre los hombres que lo amenazaban, sobre la corrupción que descubrió». Permaneció en silencio un largo rato, sin apartar la mano de la cabeza de Thor. «¿Estaba tan asustado?», dijo finalmente. Nunca había visto a mi padre tener miedo de nada. Era policía. Se enfrentaba a criminales a diario sin temor, pero estos hombres lo aterrorizaban. ¿Mencionó nombres? Un solo nombre. Solo una vez, y me hizo jurar que jamás lo repetiría. Pero ahora que han arrestado a los demás, ahora que todo sale a la luz, respiró hondo. Dijo que la protección venía del inspector jefe Arthur Carmichael, que Carmichael había tejido una red de agentes corruptos a lo largo de los años y que los hombres de Rotherhithe eran solo una parte de ella. Dijo que Carmichael era intocable porque tenía amigos en el Parlamento, porque conocía secretos de gente importante que le otorgaban inmunidad. Se me heló la sangre. Arthur Carmichael era uno de los oficiales más respetados de Scotland Yard, un hombre que había asesorado personalmente al ministro del Interior, de quien se hablaba como futuro comisario. Si él era realmente el artífice de esta conspiración, ¿estás seguro de que eso fue lo que dijo tu padre? Estoy segura. Y hay más, dijo inclinándose hacia ella y bajando la voz. Mi padre llevaba un diario. Lo escondió en nuestra casa, bajo una tabla suelta del suelo de su estudio. Lo encontré después de su muerte, pero me dio demasiado miedo leerlo entero o enseñárselo a nadie. Pero si aún está allí, si no lo han encontrado, podría contener pruebas de lo que descubrió. ¿Dónde está tu casa ahora? Vacío. El casero quiere venderlo. Pero aún conservo la llave. Metió la mano en el bolsillo y la sacó. El diario está debajo de la tabla del tercer piso, contando desde la ventana del estudio. Por favor, Dr. Watson, encuéntrelo. Que la muerte de mi padre tenga algún sentido. Tomé la llave, cerrándola con fuerza en mi mano. Lo haré, y Mary ha sido extraordinariamente valiente. Tu padre estaría orgulloso. Thor le lamió la mano y ella sonrió entre lágrimas. Fue la primera sonrisa sincera que le vi. El trayecto hasta la casa de Wickham me llevó por las estrechas calles de Whitechapel, pasando junto a pubs y tiendas que cerraban al anochecer. La casa estaba oscura y vacía, con un cartel de «Se vende» colgando torcido junto a la puerta. Entré, con Thor a mi lado, y me dirigí al estudio. La habitación estaba revuelta. Cajones abiertos, libros esparcidos, clara evidencia de que alguien la había registrado a fondo. Pero no habían tocado las tablas del suelo. Encontré la tercera desde la ventana, la levanté con mi navaja y allí estaba. Un diario encuadernado en cuero, envuelto en hule para protegerlo de la humedad. Me lo estaba guardando en el abrigo cuando oí que se abría la puerta principal. Pasos en el pasillo. Varios pares. A Thor se le erizó el pelo y un gruñido surgió de su garganta. «Dr. Watson», llamó una voz desde la oscuridad. «Sabemos que está aquí. Sabemos a qué ha venido. Sea sensato y entréguenos el diario». Reconocí la voz. Era la del inspector Marcus Donnelly, a quien habíamos arrestado anoche. Pero eso era imposible. Debería haber estado bajo custodia, a la espera de juicio. Alguien pagó su fianza esta mañana, dijo otra voz, como si leyera mis pensamientos. Alguien con mucha influencia. Ahora, doctor, el periódico. Y llame a su perro. 3 figuras aparecieron en la puerta del estudio. Donnelly estaba en el centro, flanqueado por 2 oficiales uniformados que no reconocí. Los 3 portaban revólveres. «Thor, tranquilo», ordené con la mano sobre mi arma. Pero me superaban en armamento y en número. «¿Quién pagó tu fianza, Donnelly? ¿Fue Carmichael?» Donnelly sonrió con frialdad. «El inspector jefe cuida de sus hombres. A diferencia de Holmes, que envía a sus amigos solos al peligro». «¿Dónde está ahora el gran detective, doctor? ¿Por qué está usted aquí solo?» «No estoy sola», dije señalando a Thor con la cabeza. «Ya he avisado al inspector Gregson de tu liberación. Si no regreso en 1 hora, la policía fluvial del Támesis rodeará toda la casa». Fue un farol, pero uno razonable. La expresión de Donnelly reflejó incertidumbre. «El diario», repitió. «Ahora», calculé rápidamente. Podía desenfundar y disparar. Tal vez abatir a uno, pero los demás me matarían. Y si moría allí, el diario moriría conmigo, y Carmichael seguiría a salvo. Tenía que haber otra manera. Thor percibió mi tensión. Se interpuso entre los 3 hombres y yo, con el cuerpo tenso, listo para atacar a mi orden. Y de repente lo comprendí.
No era una deducción brillante, sino una simple y desesperada apuesta. Muy bien, dije, y saqué el diario de mi abrigo. Pero antes respóndeme una pregunta. ¿Cuántas chicas ha habido? ¿Cuántas víctimas a lo largo de los años? Dunley se encogió de hombros. No lo sé, ¿50? ¿100? No llevábamos la cuenta. No era nadie, doctor. Fugitivos, prostitutas, inmigrantes. La escoria. Nadie los echó de menos. La maldad cotidiana de aquello, la absoluta ausencia de humanidad, me golpeó como un puñetazo. Y en ese instante, mi decisión se cristalizó. Thor, dije claramente. Ataca. El gran danés se abalanzó hacia adelante con una velocidad aterradora. Dunley disparó, pero el tiro falló cuando 70 kilos de músculo y furia lo impactaron de lleno en el pecho, empujándolo hacia atrás contra sus compañeros. Los tres cayeron enredados en una maraña de cuerpos y gritos. Corrí, no hacia la pelea, sino hacia la parte trasera de la casa, aferrado con fuerza al diario. Detrás de mí oí maldiciones, otro disparo, los gruñidos de Thor. Entré a la fuerza por la puerta trasera, salí al pequeño patio, salté la cerca y corrí por el callejón. Thor, grité. ¡Thor, ven! Lo oí seguirme, el rasguño de las garras, la respiración agitada. Apareció a mi lado y vi sangre en su costado, pero no pude distinguir si era suya o de otro. Corrimos juntos por el laberinto de calles de Whitechapel hasta que me ardieron los pulmones y me temblaron las piernas. Finalmente, seguro de que no nos seguían, me detuve en un portal en penumbra y examiné a Thor. La sangre era suya, un roce en las costillas por donde había pasado una bala, doloroso pero no mortal. La detuve con mi pañuelo y el valiente perro soportó mis atenciones sin quejarse. «Buen chico», exclamé con un hilo de voz. «Muy buen chico. Me has salvado la vida». Llegamos a Baker Street una hora después, exhaustos y ensangrentados. Holmes nos echó un vistazo y enseguida se puso en acción. Mandó a la señora Hudson a buscar suministros médicos, examinó la herida de Thor y me ayudó a sentarme en una silla. «¿El diario?», preguntó. La saqué de mi abrigo, ahora manchada con la sangre de Thor, pero intacta. «Carmichael», dije. Mary dijo que su padre nombró al inspector jefe Arthur Carmichael como el hombre que protegía a los hombres de Rotherhithe. Y Dunley lo confirmó. Pagó su fianza y lo envió a recuperar este diario. Los ojos de Holmes brillaron al abrir el libro y comenzar a leer. Página tras página de notas meticulosas, fechas, observaciones, nombres. Wickham lo había documentado todo. Reuniones a las que había asistido, conversaciones que había escuchado, patrones de corrupción que se extendían mucho más allá de los 13 hombres en los que nos habíamos centrado. «Esto es condenatorio», dijo Holmes en voz baja. «Esto basta para derribar no solo a Carmichael, sino a una docena de altos mandos. Wickham era un hombre íntegro. Nos lo ha dado todo. ¿Qué hacemos ahora?» «Ahora, Watson, llevemos esto directamente al comisario Bradford. Nos saltamos por completo la cadena de mando y ponemos esta evidencia en manos del único hombre al que Carmichael no pudo corromper, el propio comisario». Holmes miró a Thor, que se había acomodado junto al fuego, y su expresión se suavizó. «Pero primero, nos aseguraremos de que este valiente animal reciba los cuidados necesarios. Se ha ganado su descanso». Limpié y vendé la herida de Thor mientras Holmes enviaba telegramas urgentes. En menos de 2 horas, el propio comisario Bradford llegó a Baker Street, acompañado por 2 funcionarios del Ministerio del Interior. Holmes presentó el diario y yo testifiqué sobre la liberación de Dunley y el intento de incautar las pruebas. El rostro de Bradford palideció mientras leía. «Carmichael», susurró. «Dios mío, Arthur Carmichael. Lo conozco desde hace 15 años. Hemos cenado juntos, trabajado juntos». «El mal no siempre se anuncia con cuernos y cola, comisario», dijo Holmes. «A veces lleva un rostro familiar y un uniforme respetado. Eso es lo que lo hace tan peligroso». Bradford nos miró a ambos, luego a Thor, que a pesar de su lesión, se había acercado cojeando para sentarse junto a Holmes en actitud protectora. «Caballeros», dijo, «les doy mi palabra de que esto se investigará a fondo y como corresponde. Carmichael será arrestado esta noche, junto con cualquier otra persona mencionada en este periódico. La Policía Metropolitana quedará libre de esta corrupción, sin importar cuán alto llegue ni lo doloroso que sea el proceso». «Asegúrese de que así sea, comisario», dijo Holmes, «porque si no, llevaré esta historia a todos los periódicos de Londres y el escándalo destruirá por completo al cuerpo». Bradford asintió con gesto sombrío. «No llegaremos a eso, señor Holmes. Le doy mi palabra». Tras su partida,
Holmes y yo nos sentamos en un silencio exhausto. Thor dormía junto al fuego, con las costillas vendadas, subiendo y bajando a un ritmo constante. Afuera la ciudad continuaba su incesante movimiento, ajena a que, en una pequeña sala de estar, 3 seres cansados habían asestado otro golpe a la oscuridad. Holmes, dije en voz baja, ¿será suficiente? ¿De verdad cambiará algo todo esto? Guardó silencio un largo rato. No lo sé, Watson. El mal es persistente. Cortas una cabeza y otra crece. Pero debemos seguir combatiéndolo, pase lo que pase. Porque la alternativa, rendirse al cinismo, aceptar la corrupción como inevitable, conduce a la muerte total de la civilización. Un pensamiento alegre. La verdad rara vez es alegre, pero no deja de ser verdad. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Thor. Esta buena criatura resultó herida protegiéndonos hoy. Solo eso me da esperanza. Que la lealtad y el coraje aún existen, incluso en un mundo que parece empeñado en erradicarlos. Observé a mi amigo con el perro. Ambos, heridos de distintas maneras por los sucesos del día, permanecían firmes. Y pensé que tal vez Holmes tenía razón. Tal vez el simple hecho de seguir luchando, incluso cuando la victoria parecía imposible, era en sí mismo una especie de triunfo. Mañana traería más batallas, más revelaciones, más dolor. Pero esta noche nos permitimos este momento de tranquila compañía, este pequeño círculo de calor frente al frío mundo que se extiende más allá de nuestras ventanas. Tendría que ser suficiente. Las detenciones no se hicieron esperar. El inspector jefe Arthur Carmichael fue arrestado en su domicilio de Kensington al amanecer, aún en camisón, proclamando su inocencia ante los vecinos, que observaban horrorizados. A media mañana, otros 7 altos mandos policiales habían sido detenidos gracias a las pruebas contenidas en el diario de Wickham. Los periódicos publicaron nuevos titulares a gritos, y la gente volvió a congregarse frente a Scotland Yard, mezclando ahora su ira con algo más oscuro, una profunda pérdida de fe en las instituciones que debían protegerlos. Holmes y yo pasamos el día prácticamente sin interrupciones, recuperándonos del esfuerzo de la noche anterior. Thor permaneció junto al fuego, con la herida aún sensible pero en proceso de curación. La señora Hudson había acogido al perro con una devoción maternal, trayéndole los mejores cortes de carne y hablándole con la dulzura propia de un niño herido. El gran danés aceptaba sus cuidados con dignidad, aunque sus ojos nunca se apartaban de Holmes. Al final de la tarde, Lestrade llegó con noticias. Parecía mucho mayor que la última vez que lo habíamos visto. El peso de la investigación era evidente en cada rasgo de su rostro. Carmichael está hablando, dijo sin rodeos. Intenta llegar a un acuerdo, una reducción de condena a cambio de los nombres de políticos y empresarios que utilizaron su red, que compraron mujeres o pagaron por protección contra el enjuiciamiento por otros delitos. Esto es mucho más complejo de lo que imaginábamos, señor Holmes. Mucho más complejo. ¿A qué distancia?, preguntó Holmes en voz baja. Diputados, jueces, comerciantes adinerados que querían eliminar la competencia incómoda. Carmichael no solo dirigía una red de esclavitud, sino una extensa organización criminal que abarcaba prácticamente todos los estratos de la sociedad londinense. Las manos de Lestrade temblaban al aceptar el whisky que le serví. Nos enfrentamos a decenas de juicios, posiblemente cientos. El escándalo asolará la ciudad durante años, y los 5 que escaparon tras nuestro asalto al almacén, 3 han sido localizados y detenidos. Los otros 2 huyeron al continente, creemos que a Francia. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades de allí, pero se encogió de hombros con impotencia. Puede que escapen por completo a la justicia. Holmes asintió lentamente. ¿Y Harley, Brennan y Wells? Se enfrentarán a audiencias disciplinarias, pero no a cargos penales. Su testimonio ha sido invaluable. Sin ellos, no habríamos tenido la base para construir este caso. Lestrade hizo una pausa. Sin embargo, son hombres destrozados. Vi a Harley ayer. Puede volver a mirar a la gente a los ojos, pero hay algo roto en él. No sé si se puede reparar. Tiempo, dijo Holmes. Tiempo y propósito. Hay que darles trabajo, ayudar a reconstruir la fuerza, entrenar a nuevos oficiales, algo que les permita contribuir a la solución en lugar de simplemente lamentarse por sus fracasos pasados. Los hombres necesitan un propósito, Lestrade. Sin él, se derrumban sobre sí mismos. Tras la partida de Lestrade, Holmes permaneció un buen rato junto a la ventana, observando la calle. Thor se incorporó con rigidez y se le unió, apoyándose en su pierna. La mano de Holmes buscó instintivamente la cabeza del perro,
y vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente al contacto. «Watson», dijo sin volverse, «¿recuerdas cuando Hartley vino a nosotros por primera vez?» «¿Cómo reaccionó Thor?», gruñó. Percibió que algo andaba mal. Percibió en él a un hombre destrozado. Un hombre que se había acostumbrado a no ver, a no sentir, porque hacerlo se había vuelto insoportable. Holmes se giró para mirarme. A veces me pregunto si no somos todos así en cierto modo. Vemos la maldad en el mundo, pobreza, crueldad, corrupción, y nos entrenamos para mirar más allá, para no ver realmente, porque el peso de verlo todo nos aplastaría. Eso es bastante desalentador, Holmes. ¿De verdad? ¿O es simplemente sinceridad? Se acercó a su silla y se sentó con Thor a sus pies. No podemos salvar a todos, Watson. No podemos corregir todos los errores ni atrapar a todos los criminales. El mal en este mundo es inmenso y persistente. Por eso elegimos nuestras batallas. Apartamos la mirada de la mayor parte para poder centrarnos en lo que sí podemos cambiar. Pero al hacerlo, ¿acaso no nos convertimos en Hartley y los demás? ¿Nos apartamos de la mirada ante verdades incómodas? Lo pensé detenidamente. La diferencia, Holmes, es que ellos apartaron la mirada del mal que tenían el poder de detener. Tú y yo luchamos contra lo que está a nuestro alcance. Eso no es lo mismo que la ceguera voluntaria. ¿Acaso no es así? ¿Cuántos crímenes ocurren cada día en Londres sin que los investiguemos? ¿Cuántas víctimas sufren mientras solo nos ocupamos de los casos que nos interesan o que parecen solucionables? Negó con la cabeza. No busco la absolución, Watson. Simplemente reconozco una verdad. Todos somos selectivos con lo que nos permitimos ver. La tragedia surge cuando esa selectividad se convierte en cobardía en lugar de una limitación necesaria. Thor emitió un suave sonido, no un gemido propiamente dicho, sino más bien un delicado recordatorio de su presencia. Holmes sonrió levemente y rascó detrás de las orejas del perro. Los animales no tienen ese lujo, observó. Lo ven todo, lo sienten todo directamente, sin filtros, sin racionalizaciones. Thor percibió el miedo de Hartley de inmediato porque no podía ignorarlo. Respondió al sufrimiento de esas chicas en el almacén porque simplemente estaba ahí, innegable. En cierto modo, eso debe ser agotador. Pero por otro lado, es profundamente honesto. Te estás volviendo filosófico con la edad, dije, intentando aligerar el ambiente. Quizás. O quizás simplemente estoy cansado, Watson. Cansado del desfile interminable de maldad humana. Cansado de descubrir que cada caso resuelto revela otros 3 ocultos bajo la superficie. Guardó silencio un instante. Pero seguimos adelante de todos modos, porque ¿qué más se puede hacer? Cayó la noche, trayendo consigo la familiar niebla londinense. En algún lugar de la ciudad se preparaban juicios. Se cerraban carreras y las víctimas comenzaban el largo proceso de recuperación. Los hombres de Rotherhithe y su protector habían sido descubiertos. Pero el daño que habían causado resonaría durante años. Y en nuestra sala de estar en Baker Street, 3 seres estaban sentados junto al fuego, 2 hombres y un perro, cada uno marcado a su manera por la proximidad al mal, cada uno eligiendo continuar a pesar del peso de lo que habían visto. Pensaba que era lo único que se podía hacer, presenciar la oscuridad y no dejarse consumir por ella, luchar contra lo que se podía luchar y aceptar lo que no. Encontrar consuelo en pequeños círculos de lealtad y confianza, mientras la gran maquinaria de la ciudad seguía funcionando en el exterior. La respiración de Thor se había vuelto profunda y regular. Dormía, por fin en paz a pesar de su herida. La mano de Holmes seguía sobre la cabeza del perro, y vi en el rostro de mi amigo algo que rara vez presenciaba. Un momento de auténtica satisfacción, o al menos una ausencia momentánea de la inquietud que solía atormentarlo. «Gracias, Watson», dijo en voz baja, «por todo, por tu compañía, tu valentía, tu presencia constante en medio de toda esta fealdad. Siempre, Holmes, siempre». Afuera, la niebla se cernía sobre la ciudad y Londres se sumía en un sueño intranquilo. Pero en Baker Street, durante esa noche, reinaba la luz, el calor y el reconfortante silencio de los supervivientes que habían afrontado la oscuridad y habían salido ilesos, si no completamente abatidos, al menos en pie. Transcurrieron 3 semanas antes de que se conociera la magnitud total de la conspiración. Los juicios comenzaron a finales de noviembre, llevados a cabo con inusitada celeridad por insistencia del comisionado Bradford, quien parecía decidido a extirpar el cáncer de su cuerpo policial antes de que se extendiera aún más.
Las sesiones judiciales se celebraron a puerta cerrada. Los detalles eran demasiado sórdidos, las víctimas demasiado vulnerables, pero los veredictos se anunciaron con absoluta claridad. Culpables, culpables, culpables. Carmichael fue condenado a cadena perpetua. Donnelly y otros 6 fueron sentenciados a la horca. Los demás oficiales recibieron penas de entre 10 y 20 años. Los juicios contra los políticos y empresarios que habían utilizado la red de Carmichael se prolongarían, pero se habían sentado las bases. La justicia, aunque imperfecta y tardía, por fin se estaba impartiendo. Holmes y yo asistimos a la lectura de la sentencia del inspector Donnelly. Estábamos sentados en la galería, con Thor tendido a nuestros pies en silencio. El tribunal había hecho una excepción con él, dado su papel en la investigación. Cuando el juez pronunció la sentencia de muerte, el rostro de Donnelly permaneció impasible. Pero mientras se lo llevaban, sus ojos se encontraron con los de Holmes, y en ellos no vi remordimiento, sino odio puro e incontenible. «¿Te culpa a ti?», murmuré mientras salíamos del juzgado. «Por supuesto que sí», respondió Holmes. «Hombres como Donnelly jamás asumen la responsabilidad de sus actos. Siempre es culpa de otro, de la sociedad, de sus víctimas, o en este caso, mía por haberlos desenmascarado». Se detuvo en las escaleras del juzgado contemplando la gris tarde de diciembre. «Pero su odio es irrelevante. Lo que importa es que ya no puede dañar a nadie más». Caminamos por la ciudad, con Thor entre nosotros, y noté cómo la gente le daba un amplio rodeo al perro. No por miedo, sino por respeto. Se había corrido la voz sobre el gran danés que había ayudado a destapar la corrupción, que había resultado herido protegiendo a testigos. Varias veces los transeúntes asintieron a Thor como reconociendo a un conciudadano que había cumplido con su deber. Nuestro destino era la casa de beneficencia en Southwark. Mary Wickham había solicitado vernos, y la señora Blackwood nos había informado de que la niña estaba mejor. Dormía toda la noche. Comía con regularidad y empezaba a hablar del futuro en lugar de quedarse estancada en el pasado. La encontramos en el jardín, bien abrigada contra el frío, leyendo un libro. Al vernos acercarnos, levantó la vista y sonrió con una expresión genuina que transformó su rostro. El señor Holmes, el doctor Watson y Thor. Dejó a un lado su libro y se acercó a saludarnos, arrodillándose para abrazar al perro. Thor aceptó su afecto con gentil dignidad, moviendo la cola lentamente. Oí hablar de la sentencia. «Los van a ahorcar. ¿Eso te trae paz?», preguntó Holmes con dulzura. Se quedó en silencio un largo rato, con la mano sobre la cabeza de Thor. «No es paz exactamente, pero quizás sea un cierre. Saber que la muerte de mi padre tuvo un significado, que el diario que escribió, el valor que encontró, todo eso condujo a esto». Los detuvo. Miró a Holmes. «La señora Blackwood dice que puedo quedarme aquí todo el tiempo que necesite, que me ayudarán a encontrar trabajo, a rehacer mi vida. ¿Es una tontería pensar que puedo rehacer mi vida después de todo esto?». «No es una tontería», dijo Holmes con una voz sorprendentemente suave. «Es necesario. Eres joven, señorita Wickham. Tienes décadas por delante. Dejar que esta tragedia defina toda tu existencia sería concederles a tus enemigos la victoria final. Honras a tu padre no sumiéndote en el dolor, sino viviendo una vida plena y feliz. Las otras chicas», dijo con vacilación, «las del almacén, no están tan bien como yo. 2 de ellas aún no hablan. Otra intentó hacerse daño la semana pasada. La señora Blackwood la salvó, pero su voz se apagó con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Cómo podemos sacarlas de la oscuridad en la que están perdidas? Tiempo», dije, «paciencia. Saber que ahora están a salvo, que los hombres que les hicieron daño jamás podrán volver a encontrarlas. Y personas como la señora Blackwood, que se niegan a abandonarlas». Hice una pausa. «Algunas heridas tardan años en sanar, Mary. Algunas nunca sanan del todo. Pero eso no significa que el esfuerzo sea en vano. Cada día que se sobrevive es una victoria. Cada momento de paz recuperado es un triunfo sobre quienes intentaron destruirlo». Nos quedamos una hora charlando de cosas cotidianas, los libros que leía, las habilidades que esperaba aprender, las pequeñas rutinas diarias que la ayudaban a recuperar la normalidad. Cuando por fin nos fuimos, nos acompañó hasta la puerta, con Thor caminando a su lado. «Gracias», dijo sencillamente, «por todo, por creerles a esos policías cuando vinieron a verte, por preocuparte lo suficiente como para actuar». Holmes la miró fijamente durante un largo rato. «A su padre le importaba, señorita Wickham.
Le importaba tanto que le mató. Nosotros simplemente terminamos lo que él empezó. El camino de regreso a Baker Street fue tranquilo. Caía la noche de diciembre y las farolas de gas se encendían a lo largo de las calles. Thor caminaba entre nosotros. Su presencia era un consuelo constante contra la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Holmes, dije cuando nos acercábamos a casa, ¿crees que se recuperarán? ¿Hartley y los demás que guardaron silencio? ¿Mary y las otras víctimas? Holmes guardó silencio durante varios pasos. Algunos lo harán, dijo finalmente. Algunos encontrarán la manera de vivir con lo que han vivido, de integrarlo en su comprensión del mundo sin que los destruya. Otros lucharán durante el resto de sus vidas. No hay una única respuesta, Watson. El trauma marca a las personas de manera diferente. ¿Y nosotros? Pregunté en voz baja. ¿Cómo nos ha marcado este caso? Me miró de reojo, con algo indescifrable en los ojos. Me ha recordado que el mal no siempre es dramático ni evidente, que la corrupción puede llevar uniforme y una apariencia respetable, que los hombres buenos pueden paralizarse por el miedo, y que a veces el coraje surge solo cuando se han agotado todas las demás opciones. Hizo una pausa. Y me ha recordado el valor de la lealtad simple y sin complicaciones. Él bajó la mirada hacia Thor, y el perro le devolvió la mirada con absoluta confianza y devoción. Subimos las escaleras hasta nuestras habitaciones, y la señora Hudson había preparado la cena y encendido la chimenea para protegernos del frío invernal. Thor se acomodó en su sitio habitual junto al hogar, y Holmes y yo tomamos asiento a ambos lados. Durante un rato, simplemente permanecimos en un agradable silencio, agotados por el caso pero satisfechos de que se hubiera hecho justicia, aunque imperfecta. «Watson», dijo Holmes finalmente, rompiendo el silencio, «quiero que escribas sobre este caso. Pero escríbelo con veracidad. No lo idealices ni lo conviertas en una hazaña heroica. Cuéntalo tal como fue, feo, perturbador y profundamente humano. Cuéntalo de manera que la gente entienda que los crímenes más atroces no son los de la pasión o la locura, sino los de la crueldad sistemática propiciada por el silencio institucional. Lo haré, prometí. Asintió con la cabeza. Cerró los ojos y bajó la mano hasta posarla sobre la cabeza de Thor. La cola del perro golpeó el suelo una vez. Un simple gesto de satisfacción. Afuera, Londres seguía su incesante marcha. En algún lugar de la ciudad, las víctimas se recuperaban o no lo lograban. Expolicías aprendían a ver con claridad de nuevo, o se perdían en la desesperación. Los criminales eran castigados, mientras otros tramaban nuevos planes en las sombras. La gran maquinaria de la civilización seguía avanzando, produciendo maravillas y horrores a partes iguales. Pero en nuestra sala de estar del 221B de Baker Street, 3 seres descansaban junto al fuego. 2 hombres y un perro que habían afrontado juntos la oscuridad y habían emergido con su humanidad intacta. No fue un final triunfal, no una historia de victoria absoluta, pero fue real, fue verdad. Y al final, como había dicho Holmes, la verdad era lo que más importaba. Hay crímenes que dejan sangre en el suelo y crímenes que dejan silencio en la mirada. Fueron estos últimos los que nos atormentaron aquel otoño, no por ser más violentos, sino porque revelaban algo más terrible, que hombres comunes, dadas las circunstancias adecuadas y el miedo suficiente, podían llegar a presenciar el mal y permanecer impasibles. Podían convertirse en cómplices por parálisis, en cómplices por ceguera calculada. Pero también habíamos aprendido que incluso los hombres que habían perdido el valor para ver podían recuperarlo, que las almas quebrantadas podían elegir la redención, que un agente de policía asustado, una hija afligida y un perro fiel podían unirse contra la corrupción y vencer. No era el final que ninguno de nosotros hubiera elegido, pero era el final que nos habíamos ganado, y tal vez eso bastaba.